Buenos días, hermanos, qué bueno poder saludarlos nuevamente y tener el privilegio de compartir con ustedes el tercer mensaje que estamos viendo en la serie del libro de Levítico. Así que le voy a pedir que por favor vayamos al libro de Levítico, vamos buscando el libro de Levítico y tal vez mientras usted lo va buscando, quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos estado estudiando estas 2 semanas. Primero empezar por decirles por qué estamos viendo el libro de Levítico, por qué estamos estudiando el libro de Levítico. Bueno, básicamente hablamos un poco de que durante este tiempo de pandemia hemos estado alejados. Cada uno ha estado en su casa, ha estado apartado, ha estado recluido y por duro que suene, tenemos ya mucho tiempo de no vernos los domingos y posiblemente la gente se empiece a enfriar. Estamos todos expuestos a enfriarnos por no estar los domingos yendo o congregándonos en el edificio o yendo los miércoles al grupo de oración. Y eso puede hacer que obviamente nos enfriemos. Y Levítico básicamente es un libro que habla sobre la comunión con Dios y sobre la santidad. Y por eso es que estamos dirigiendo nuestra mirada hacia este libro. Ya llevamos 2 mensajes, como les dije. El primer mensaje conversamos un poco sobre el tema de la comunión, sobre el tema de la santidad. Hablamos del libro de Levítico específicamente sobre eso, sobre que nos introduce hacia el tema de la santidad por medio del sistema de sacrificios que existía anteriormente y tiene todo un cuadro bellísimo para nosotros. En el segundo mensaje estuvimos específicamente inmersos dentro de lo que contiene el libro. Si usted se acuerda, vimos un poco de que el orden de los 3 primeros libros nos dice algo muy importante. Hablamos de que Génesis es el libro de la perdición, en donde el humano básicamente peca y se aleja, pierde su comunión con Dios. Luego vimos en Éxodo cómo se representa el sacrificio del cordero para que la persona tenga perdón de sus pecados. Y luego llegamos a Levítico, que es la parte de la comunión. Dijimos en el mensaje pasado que básicamente ese es el proceso de nosotros como cristianos. Nacimos muertos en pecado, se requiere un sustituto, un sacrificio, que en nuestro caso fue Jesús, su sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, y que luego de eso en nuestra vida cristiana debería seguir el siguiente paso, que es básicamente la comunión y la santidad. Eso es lo que estuvimos viendo en los 2 mensajes anteriores y hoy nos vamos a centrar básicamente en el título del libro que tenemos ahí. Entonces, si usted ya tiene el libro, puede ir ahí y va a ver que dice Libro Tercero de Moisés, Levítico. Ahí hoy nos vamos a centrar básicamente en el título. Yo no sé si usted sabía esto, pero por ejemplo, el nombre que usted tiene ahí, Levítico, es el nombre gentil que se le da al libro. Si usted tuviera una Biblia hebrea, no se llamaría Levítico, porque de manera interesante, los hebreos toman el libro y el nombre que le ponen se basa en las 3 primeras palabras que usted y yo tenemos en nuestra Biblia. Si usted lee Levítico 1:1, dice, llamó Jehová a Moisés. Y básicamente el libro en hebreo se llama Jehová llama, Dios llama. Y es que esto es lo que vamos a ver en todo el libro de Levítico, es Dios llamando a su pueblo para que regresen o para que restauren la comunión después de esa salida a través de el Cordero. Ahora, hay dudas también de que lo escribió Moisés, pero son dudas que no tienen nada de fundamento. Jesús mismo en los evangelios, en 2 ocasiones, incluso hasta en 3 ocasiones, él dice, no está escrito en la ley de Moisés o no escribió Moisés, refiriéndose a pasajes que están aquí en Levítico porque contiene un montón de reglas relacionadas con la santidad. Entonces, el libro efectivamente lo escribió Moisés. Y lo tercero que tenemos que ver es el nombre del libro, es Levítico. Eso nos da a entender que el libro se trata de la tribu de Leví, de los asuntos que Leví tenía que tratar con su tribu. Ahora, hay un mensaje importantísimo en el título para nosotros, hermanos, y esto es básicamente lo que vamos a ver hoy.
¿quiénes eran los levitas? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su ministerio? ¿Cuál era su mayordomía? Esa es la primera parte que vamos a estar viendo hoy. Y la segunda parte del mensaje que vamos a estar viendo es qué hicieron los levitas para que Dios lograra posicionarlos o darles ese servicio especial que ellos tenían. Esos son entonces básicamente los dos puntos del mensaje de hoy. Número 1, ¿quiénes eran los levitas o qué hacían los levitas? Y número 2, ¿por qué Dios los escogió para que hicieran eso particularmente? Desde esos dos puntos vamos a ver cómo nos parecemos nosotros a esto a través de el libro de Levítico que vamos a estudiar por muchísimo tiempo. Así es que con eso en mente, oremos, pongamos el mensaje en las manos de Dios y continuemos después con los versículos. Dios Padre Santo, Todopoderoso, te agradecemos muchísimo por el día que nos estás dando hoy, Señor, por la oportunidad que nos das de tener una casa y de poder estar escuchando esta predicación de forma virtual, pero tener la posibilidad de hacerlo, Padre. Gracias porque nos has protegido enormemente, inmensamente a través de este tiempo de pandemia y te pedimos humildemente que lo sigas haciendo como lo has hecho hasta el momento, Señor. Ábrenos nuestro corazón para vernos reflejados en los levitas, Señor, para entender cómo su vida, su ministerio, su elección refleja también lo que debería ser nuestra vida, nuestro ministerio, Señor. Te pongo el resto del mensaje en tus manos para que de verdad nos abras el entendimiento y podamos ver lo que tienes preparado el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el primer punto entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre el servicio de los levitas. Primero es importante que entendamos dos palabras en relación a los levitas. Ellos son ministros y son mayordomos. Eso es básicamente en primer lugar. Dios escogió a los levitas para servirle al sumo sacerdote en su ministerio de reconciliación. Después de que Israel sale del Éxodo, o sale de Egipto, en el libro de Éxodo, que lo hemos reflejado a partir del capítulo 12, Dios instaura al sumo sacerdote, que es una figura de reconciliación, es una figura que básicamente reconcilia al pueblo con Dios. Y estos levitas se encargan de servirle al sumo sacerdote, de ayudarle en los quehaceres al sumo sacerdote. Quiero que vayamos a Números 8, vamos a Números capítulo 8 para que veamos esto. Contextos bíblicos, vamos a ver cuál es el servicio que tenían estas personas en torno al sumo sacerdote. Números capítulo 8, versículo 19. Números 8, 19 dice lo siguiente: y yo he dado en don los levitas a Aarón. Esto es Dios hablando que está dando los levitas a Aarón. Y a sus hijos dentro de los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Ahora, de aquí es importante que entendamos algo. Los levitas no ofrecían sacrificios, esos no son partes de la labor que ellos tenían. Ellos básicamente están para colaborar en este tema de la reconciliación, porque al final el que hace la reconciliación es el sumo sacerdote. Esto también lo podemos ver unas cuantas páginas a su derecha si nos vamos a Números capítulo 18. Y justo en el versículo 1 podemos leer lo siguiente: Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo. ¿Y qué dice? Y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y podemos seguir en el versículo 4. Dice el versículo 4: se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel.
Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces acá nos van quedando cosas claras. Los levitas básicamente estaban para asistir al sumo sacerdote. Dentro de las labores de asistencia que tenían eran los encargados del tabernáculo, que básicamente era esa tienda que se movía de un lado a otro según Israel se iba moviendo. Están a cargo de los utensilios del tabernáculo, que es básicamente lo que se utilizaba para servir al pueblo. Y esas son las funciones que tenemos gracias a lo que vimos registrados en Números capítulo 18. Los levitas entonces sirven al sumo sacerdote, lo ayudan en su obra de intercesión para salvar a los pecadores de la ira de Dios. Nuevamente tenemos un sumo sacerdote, es el que intercede ante Dios por el pueblo, y dentro del pueblo tenemos a los levitas, que son los que asisten y ayudan al sumo sacerdote en el ministerio de reconciliación que él hace. Ahora, si usted me va siguiendo, va a entender por dónde es que quiero ir con este asunto. Los levitas, hermanos, son un cuadro de nosotros, la iglesia. Los levitas son un cuadro de nosotros, los cristianos que hemos sido escogidos y apartados para servir en Cristo a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él es el intermediario, Él es el intercesor, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros somos los escogidos para servirle a Él en lo que se llama el ministerio de la reconciliación. En ese sentido, hermanos, nosotros somos como los levitas, porque le servimos al sumo sacerdote en el ministerio de la reconciliación. Ahora, esto está clarísimo. Unos miles de años después, Pablo lo va a escribir de la siguiente manera. En 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 17 y 19, Pablo escribe lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, usted, yo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es 2 Corintios 5, 17 y 19, como les dije. Entonces, vean el cuadro. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de la ira de Dios. Eso es lo que tenemos registrado, por ejemplo, en Lucas 9:56 o en 1 Timoteo 1:15. Nosotros, como servidores, padecemos juntamente con Cristo, llevando participando en este ministerio que se llama ministerio de la reconciliación. Pero como los levitas no nos acercamos para ofrecer sacrificio, el sacrificio ya se ofreció, el sacrificio es Cristo Jesús, y nosotros básicamente lo que hacemos es servirle dentro de este ministerio que le estoy llamando reconciliación. Nosotros ahora participamos con Él en la aplicación o en el servicio que tiene que ver con este tema del ministerio de la reconciliación. Es bellísimo, porque entonces lo primero que vemos cuando hablamos de los levitas, de esta tribu, que ahorita vamos a ver un poco más de ella, es que básicamente su servicio al sumo sacerdote y dentro del tabernáculo, atendiendo las cosas del tabernáculo, refleja o es un cuadro de nosotros los cristianos que servimos al sumo sacerdote, el cual es el intercesor, es el sacrificio sustituto, y nosotros le servimos en el ministerio que se llama de la reconciliación. Es bellísimo ver cómo Dios prepara un cuadro con los levitas y habla de nosotros. Eso es entonces básicamente lo que vemos cuando hablamos del servicio de los levitas. Ahora, ellos también eran mayordomos del tabernáculo. También eran mayordomos del tabernáculo. Y voy a pedirle que por favor, si está en Números, vaya conmigo al capítulo 1, por favor. Vamos a Números capítulo 1, versículo 50, para ver este asunto de la mayordomía en el tabernáculo. Números capítulo 1, versículo 50. Si usted quiere un poco más de contexto, puede leerlo desde el 47.
Dice Números capítulo 1, versículo 50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. La principal tarea entonces de los levitas, además de dar ayuda o soporte al sumo sacerdote, básicamente es hacer o atender las cosas del tabernáculo, de llevarlo, de armarlo, de desarmarlo, de componerlo, de llevar todos los enseres, de tenerlo listo y preparado para que pueda el sumo sacerdote trabajar ahí, mientras el pueblo de Dios anda en el desierto del mundo. Y eso es lo que pasa. Quiero que se imaginen Israel, en ese momento están en el desierto, están vagando por el desierto es un cuadro del mundo, tenemos un pueblo grande que acaba de salir de Egipto, pero está vagando en el mundo, y Dios dice, bueno, va a haber un sumo sacerdote que va a ser el intercesor, pero también van a estar los levitas que van a ayudar, y ese básicamente es un cuadro impresionante del mundo que usted y yo tenemos hoy día. Nuestra tarea entonces principal hoy día es exactamente la misma. Nosotros somos encargados de un tabernáculo. Ahora, cuando yo le digo esto, tal vez usted me dice, pues yo no estoy encargado de ningún tabernáculo, ni nada por el estilo. Nuestros cuerpos, hermanos, nuestros cuerpos son templos de Dios. Este es el tabernáculo, somos en ese sentido tabernáculos en los cuales Dios ¿qué? Mora dentro de nosotros. 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Exacto, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pablo escribe en 1 Corintios 6, 19. Luego en 2 Corintios 5, 1 vuelve a retomar esta idea nuevamente y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y le llama este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Como los levitas, entonces, hermanos, nosotros somos mayordomos del tabernáculo, de este tabernáculo, de la presencia de Dios en este mundo. Y lo debemos llevar a donde el Señor quiere. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermanos? Su cuerpo no es suyo. Su cuerpo está para uso del Señor. Cuando nosotros somos cristianos, cuando nos convertimos de nuestros pecados y nacemos de nuevo, este pasa a ser el tabernáculo de Dios. Y esa transición, ese pase, quiere decir que nuestro cuerpo está para servicio del sumo sacerdote. Eso es lo que hacía básicamente el levita. Armaba el tabernáculo, lo desarmaba, lo llevaba, lo traía, administraba todos los enseres que estaban ahí. Y si Dios decía, nos vamos para allá, los levitas estaban en el tabernáculo y se iban para allá. Hoy día, si Dios le dice a usted, muévase de aquí, váyase para Liberia, váyase para Estados Unidos, váyase para México, y pongo esos lugares específicamente con esa ubicación, ustedes saben por qué lo estoy haciendo. ¿Qué hace el cristiano? Se va, hermanos. Mueve este tabernáculo, la presencia de Dios que está en este tabernáculo, en un cristiano, lo mueve para ir a replicar el ministerio en otras partes. Eso es lo que conocemos como la Gran Comisión, que primeramente Dios se lo dio a los apóstoles allá casi al final de los evangelios, pero que luego Pablo retoma constantemente y dicen, salgan, prediquen, vayan, y se me viene a la cabeza, Romanos capítulo 10, que tiene que ver con este tema de la predicación. Tenemos la responsabilidad, usted y yo, de llevar la presencia de Cristo en estos tabernáculos por todo el mundo, participando con el sumo sacerdote Jesucristo en su obra de reconciliación con el mundo. Ahora, quisiera hacer una pregunta que nos va a llevar al segundo punto del estudio que estamos haciendo hoy. ¿Qué hizo Leví para recibir este privilegio tan grande?
¿Qué fue lo que hizo él para recibir un privilegio tan grande como este? De servirle al sumo sacerdote. Y devolviéndome al libro de Levítico, de servirle al sumo sacerdote, ¿qué fue lo que hizo Leví para que Dios lo escogiera a él como medio para servir en el ministerio de reconciliación con el pueblo judío que estaba en Egipto en aquel momento? Bueno, hay una historia interesantísima detrás del personaje de Leví, y este mensaje yo lo recuerdo con mucho, lo tengo muy fresco en mi corazón, cuando Greg lo dio hace muchísimo tiempo, y el nombre siempre ha sido sumamente pegajoso. Greg en aquel momento le denominó a este mensaje los bélicos consagrados. Ese es el nombre que tiene este mensaje. Recuerden que estamos haciendo o viendo el libro de Levítico, que ya nuestro pastor fundador lo había dado en su momento. Y así fue como él consideró que se llamara el mensaje, los bélicos consagrados. Ahora, déjenme explicar un poquitito por qué el título de este mensaje. Bélicos, si usted busca la palabra bélicos en el diccionario, se va a dar cuenta que quiere decir agresivo o marcial. Belicosidad es la tendencia a tomar parte en conflictos armados. Eso es lo que significa bélico. Y la tribu de Leví, voy a hablar primero de Leví, el hijo de Jacob, Leví, era un bélico. Eso es básicamente lo primero que hemos registrado sobre Leví, sobre el hermano, sobre el hijo de Jacob. Leví, junto con su hermano Simeón, tomó venganza del pueblo de Siquem. Eso lo vamos a encontrar en Génesis. Ahorita voy a ir, solamente les voy a contar un poco la historia por encima. Estando ahí en el pueblo de Siquem, el rey de Siquem básicamente viola a la hija de Jacob, que se llamaba Dina, y luego acude al pueblo judío, acude a Israel para pedir la mano de Dina. En ese momento entonces Simeón y Leví juegan una treta con este rey, y básicamente le dicen al rey que si él quiere que ellos como pueblo judío se mezclen con este pueblo de Siquem, básicamente lo que tienen que hacer el pueblo de Siquem es circuncidarse. Todos los hombres debían circuncidarse si querían que esa unión entre el rey de Siquem se diera junto con Dina, que era la hija de Jacob o la hermana de Leví y Simeón. Ellos entonces les dicen, tienen que circuncidarse. El rey posiblemente habla con su pueblo y les dice, vamos a circuncidarnos todos. Y básicamente esa fue una treta de Leví junto con Simeón para destruir a los hombres del pueblo de Siquem. Así es como, por ejemplo, llegamos a Génesis capítulo 34. Y si quiere, por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 34 y veamos qué fue lo que hicieron Simeón y Leví después de que hablaron con este pueblo de Siquem. Génesis capítulo 34, como les dije, versículo 25. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, ellos se refiere al pueblo de Siquem, por esto de la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Usted puede leer toda la historia, si quiere, en el capítulo 34, para que usted vea qué fue lo que pasó antes. Lo importante que tenemos que ver aquí es que Leví era un hombre agresivo. Él se aprovechó del dolor que tenía el pueblo, los hombres que estaban en el pueblo de Siquem, por el tema de la circuncisión, y ellos toman sus espadas, van y matan a todos sus varones. ¿Por qué los matan? Bueno, por venganza, porque el rey había violado a su hermana y se aseguran de matar y exterminar absolutamente a todos los hombres que estaban ahí. Ahora, la pregunta es, ¿bien hecho o mal hecho? Bueno, tenemos consecuencias graves sobre este asunto.
Esto es una ira, básicamente es una ira descontrolada. Este hombre es agresivo, este hombre es marcial, este hombre es belicoso. Y por esta decisión de venganza, por este derramamiento de sangre, por esta ira descontrolada, Dios sentencia un castigo sobre Leví. En el capítulo 49 de Génesis, y si quiere puede ir moviéndose ahí por el libro de Génesis. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob o Israel está a punto de morir. Él llama a todos sus hijos, los convoca y como normalmente se hacía en la antigüedad, empieza a dar algún tipo de herencia o proclama ciertas cosas a cada uno de los hijos. El capítulo 49 de Génesis es impresionante y contiene un montón de profecía que se van a cumplir muchísimos años después. Por ejemplo, podemos hablar de Judá. A Judá Dios le promete, Jacob le dice a su hijo Judá que de él va a salir el cetro de justicia. Y habla también del león de la tribu de Judá. Y sabemos que muchos años después, que el que vino de la tribu de Judá fue Jesús. Y ahí hay una promesa increíble. Pero regresando a Leví, también hay una promesa increíble para Leví. Quiero que la vean ahí en Génesis capítulo 49. Vamos a ver los versículos 1 y 2 para que veamos lo que está pasando. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces ellos se juntan, los hijos se juntan y Jacob empieza a decirle a cada hijo cosas interesantes. Pero vean el versículo 5, cuando llegamos al versículo 5 dice básicamente lo siguiente, Génesis capítulo 49 versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Bueno, ahora sí entendemos por qué son armas de iniquidad. Si nos vamos a Génesis 34, que es lo que acabamos de leer. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Entonces Jacob dice, estos hijos son agresivos, son violentos, mataron a espada, maldito el furor de sus dos hijos, y ahí básicamente estaba Leví, y dice, yo los esparciré en Israel. Esto es importantísimo entenderlo porque es una profecía impresionante que ahorita más adelante vamos a ir armando. Pero ahí tienes una consecuencia, es una mala consecuencia. Usted ve que Jacob se dirige a sus hijos con dureza, con firmeza sobre este asunto, y usted entiende que lo que ellos hicieron fue absolutamente malo. Ahora, este es Leví, era una única persona, pero ¿qué aprendemos de la tribu como tal? Recuerden que los hijos representan tribus. Bueno, la tribu de Leví también tenía una característica, y es que eran también belicosos. No solamente estamos hablando del hijo de Jacob, sino que estamos hablando de la tribu. Es una tribu belicosa. La misma tendencia belicosa, en este caso que vamos a ver en este momento, fue lo que luego consagró a la tribu de Leví para que Dios los utilizara en su servicio, en el ministerio de reconciliación que vemos después en el libro de Levítico. ¿Dónde sucede esto? Bueno, sucede en un libro más adelante. Terminamos Génesis, seguimos con Éxodo, llegamos al capítulo 12, que es el tema de la Pascua, entramos al capítulo 13, en donde el pueblo ya está saliendo de Egipto. Y cuando llegamos al capítulo 20 en Éxodo, vemos toda la revelación de la ley que Dios hace a Moisés. Y mientras Moisés está ahí arriba recibiendo las leyes que Dios le está dando, abajo en el pueblo hay un desorden increíble. Hay una algarabía, hay un desorden, Moisés no baja y entonces Aarón se pervierte y manda a hacer un becerro de oro, y el pueblo está haciendo el becerro de oro y están celebrando y adorando ese becerro de oro. Es un desorden impresionante lo que está pasando en aquel momento.
Y resulta que en ese preciso momento, durante ese tiempo de desenfreno carnal, apostasía e idolatría, todos los hijos de Leví se consagran a Jehová. En ese mismo momento todos los hijos de Leví se consagran a Jehová. Ahora quiero que veamos qué fue lo que pasó. Vamos a Éxodo capítulo 32. Y si usted está ya ahí en Éxodo capítulo 32, voy a pedirle que por favor vaya al versículo 25. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Vamos a leerlo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, toda la tribu de Leví se juntó junto con Moisés. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? La tribu de Leví no eran esos santos de Dios, todos amorosos, todos sencillos, todos dulces. No son esos hombres pusilánimes, suaves y dulces que vemos hoy día en el cristianismo. Eran belicosos, agresivos y con una tendencia hacia la violencia. Pero aquella misma belicosidad, hermanos, cuando fue sometida a la voluntad de Dios, esto es muy importante que lo entendamos, cuando esa belicosidad fue sometida a la voluntad de Dios, en ese momento Dios los separa de los demás y los consagra a Él para su servicio. Fue esa belicosidad, sometida a Dios, que los consagró al ministerio de la reconciliación y a la mayordomía del tabernáculo de Dios. Además, fue esta belicosidad la que les dio una herencia particular que ningún otro pueblo tiene. Ninguno de los hermanos de la tribu de Israel o de las tribus de Israel tienen esta bendición tan enorme. Dios toma esta belicosidad de la tribu, la somete a su voluntad. Y en un momento en donde el pueblo está perdido en idolatría, en pecado, Dios usa esa belicosidad bajo su voluntad. ¿Para qué? Para restaurar otra vez la comunión del pueblo con Dios, para deshacer todo lo que tenía que ver con idolatría. Y por eso Dios les da una herencia sumamente especial. Esa herencia la podemos ver, si quiere vaya conmigo por favor, la podemos ver en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 10 del libro de Deuteronomio vemos la herencia para este pueblo, para esta tribu que es la tribu de Leví. Deuteronomio capítulo 10 versículo 8 dice lo siguiente: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Si ustedes recuerdan, o bueno, se los cuento rápidamente, en Génesis, en el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob reparte a sus hijos, una de las cosas que hace Jacob es repartirles tierra, un sector de tierra. Pero a Leví no le reparte tierra. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo a Leví? A Leví le dijo: lo voy a esparcir. Y esta viene a ser la profecía cumplida, porque Dios les dice: ustedes no van a tener tierra, pero los voy a esparcir por todo Israel, para que ustedes sirvan en el ministerio de reconciliación a todas las tribus de Israel.
Y Jehová les dice lo siguiente en versículo 9: Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirme. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Puesto que ellos se consagraron a Dios, y puesto que Dios los escogió para servirle a Él, Dios mismo llegó a ser la heredad de los levitas. En todo eso, hermanos, ¿qué vemos? Otra vez es un cuadro de nosotros los cristianos, y también vemos una buena exhortación también. Si nosotros queremos recibir una herencia única como los levitas, tenemos que ser belicosos como ellos. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser violentos. Esto no quiere decir que usted se va a comprar un arma y va a andar un arma, y cuando alguien no esté de acuerdo con usted va a sacar el arma y lo va a agredir. Esto no quiere decir en ningún momento que usted tiene que usar las plataformas virtuales para burlarse de la gente o hacer añicos a la gente cuando no crean en lo mismo que usted. No quiero que se entienda que debemos de ser violentos como los levitas. Lo que quiero que se entienda es que tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. No queremos ser agresivos física y emocionalmente. No queremos agredir a la gente con golpes o con palabras, sino ser disciplinados y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y es que esto, hermanos, falta un montón. Falta carácter en el cristiano, falta orden, falta rutina. Hoy día usted conoce a miles de personas que se llaman cristianos y ni siquiera conocen su Biblia. No son como los levitas, esos aguerridos que pelean por su fe en todo momento, cuando sea necesario hacerlo. No saben manejar su Biblia, no saben defender temas como por ejemplo el homosexualismo, o no saben defender temas como el aborto, se pierden cuando hablan de familia, no saben qué opinar del matrimonio porque son suaves y dulces. Estamos cansados de los cristianos que dicen: no, vamos a conciliar, no importa que sea una pareja homosexual, no, eso no importa, lo importante es que se amen y que puedan adoptar niños. No, eso no puede seguir así, hermanos. En eso tenemos que ser como los levitas, levantarnos en ese sentido, ser disciplinados y fieles al Señor. Pablo en 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4 escribe lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy día es triste cuando hablamos de cristianismo, hermanos. Triste en el sentido de que no se tiene una posición clara, de que se tambalea la gente en un mar de doctrinas diferentes, de que no hay disciplina para leer, no hay interés para leer y mucho menos para aplicar la palabra de Dios. En ese sentido es que tenemos que ser como los levitas, celosos por la palabra de Dios. Hoy día se habla mal de los creyentes, hermanos, se habla muy mal de personas o de cristianos que viven su vida con metas bíblicas, que su vida la giran en torno al ministerio, que son disciplinados, que son diligentes. Es una actitud de soldado, hermano. Y usted lo ha escuchado muchas veces. Usted se empieza a meter en esto y la gente empieza a decirle que ya usted es un amargado, que ya no le gusta hacer cosas. Pero es que esta es la vida del cristiano de Dios, hermano. Del hijo de Dios, del soldado de Dios. Muchos dicen que este cristianismo es tosco, es rudo, es amargado, es grosero. Y que debe ser más amable, más suave, más dulce. Esa no es la intención. Pero estos días de desenfreno carnal que usted y yo estamos viviendo, de apostasía, de idolatría, en este tipo de días, ¿qué necesitamos, hermanos? Pregúnteselo.
¿Qué necesitamos? Necesitamos una persona suave, dulce, conciliadora ante miles de posturas diferentes, o necesitamos una persona que se plante firme en sus creencias, en sus valores, en su postura bíblica y defienda lo que dice la Biblia y defienda lo que dice Dios. ¿Qué tipo de cristianos se necesita en este momento, hermanos? Necesitamos cristianos consagrados a Dios, creyentes que tengan celo por Dios y pasión por la obra de Dios. Hoy día la gente va a calentar las bancas en las iglesias, nadie se mete a trabajar, nadie quiere enrollarse en las mangas y trabajar. Hay mucha gente que a la primera caída se va y deja todo tirado porque qué difícil. Hay cristianos que se pasan todo su ministerio quejándose. Así es como tenemos que vivir, hermanos. Necesitamos más bélicos en ese sentido, en el cuerpo de Cristo. Necesitamos más cristianos que sean como los levitas y fuese celo por Dios en la guerra contra el pecado que separó a los levitas de todas las demás tribus de Israel. Y Dios les da una herencia, Dios les promete algo y les dice mi herencia, o su herencia, perdón, voy a ser yo, les dice Dios. No tienen una tierra, no tienen algo físico. En ese sentido, hermanos, también es un cuadro en nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos aquí una promesa de bienes en la tierra, no tenemos eso, pero tenemos una promesa de reinar con Cristo. Después de que Él venga allá en el tercer cielo, en la presencia de Dios, vamos a estar reinando juntamente con Él. Esa es nuestra herencia. No es un pedazo de tierra, no son propiedades aquí, no son terrenos, no es vivir una vida sumamente placible. No es eso. Porque hoy, hermanos, aunque usted no lo quiera aceptar, estamos en una guerra. Pero muchos no quieren reconocerlo, hermanos. Muchos siguen sentados con toda la paz del mundo, no sabiendo que hay gente que en este momento está muriendo y se está yendo al infierno. Le pongo, por ejemplo, el caso que usted y yo tenemos hoy con la pandemia, con el coronavirus que se ha llevado a muchas personas. ¿Cuántas de esas personas habrán muerto con Cristo? ¿Cuántos habrán entendido el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos habrán entendido la sustitución de Cristo, el perdón de pecados y el arrepentimiento? ¿Cuántos habrán entendido eso? Sí, estamos en guerra y no les estoy hablando de una guerra física, con armas, con pistolas, con cuchillos. No les estoy hablando de eso. Pablo lo describe perfectamente bien en el libro de Efesios. Quiero que vaya conmigo a Efesios. Pablo nos advierte y nos dice, hey, oigan, están en guerra. Ustedes están en guerra, no pueden bajar las manos porque estamos en guerra. Y en el versículo 10 dice, por lo demás hermanos, capítulo 6, versículo 10, Efesios, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí viene lo que quería, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos ha dado una armadura para la guerra. Pero ¿cuántos quieren ponérsela? ¿Cuántas personas quieren tomar esa armadura y decir, ahora sí, vamos a la guerra? Primero porque hay cristianos que no consideran que están en una guerra. Viven en su mundo de cristal, protegidos de cuanta cosa ellos quieran, fetiches, amuletos, lo que sea, y no entienden que están en una guerra. Pero también hay cristianos que saben que están en una guerra, pero no quieren participar. No se meten en el ministerio, no ayudan, no colaboran, no hacen absolutamente nada, están únicamente calentando la banca.
Y es que tenemos que tomar la armadura, hermanos. Sigue Pablo diciendo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Así o más claro, hermanos, tome la armadura, ciña sus lomos, póngase la coraza, cálcese el calzado, tome el escudo, tome el yelmo, ¿y qué? Vaya a pelear. ¿Y qué falta en esto? Bueno, falta la espada. Y en el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 6, Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos están bien armados? Hablemos por lo menos de la espada, hermanos. ¿Cuántos saben usar esto? ¿Cuántas personas entienden qué es esto? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se estudia esto? ¿Cómo se practica esto? ¿Cuántos cristianos usted cree que hoy en el mundo saben usar su Biblia? Son muy pocos. Son muy pocos, hermanos. Participamos en una milicia, pero no hay muchos que quieran pelear esta batalla de la fe. Pablo también le escribe a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo también le escribe a Timoteo esa famosa frase que dice, pelea la buena batalla de la fe. Somos soldados, hermanos. Somos soldados. Y cuando estamos viendo el título del libro que estamos estudiando, usted y yo como congregación, como Iglesia del Este, cuando vemos el título, entendemos que son personas o que fue una tribu que utilizó su belicosidad bajo la voluntad de Dios y que eso hizo que Dios luego los escogiera para servir en el ministerio de reconciliación, para ayudarle al sumo sacerdote en su ministerio, y que fueron los encargados de administrar el tabernáculo, y que Dios no les prometió una herencia física, sino que les dijo que la herencia iba a ser Él, su servicio a Él. Y usted y yo somos iguales, hermanos. Somos absolutamente iguales. Nuestra tarea es servirle a Jesús, al sumo sacerdote, en el ministerio de la reconciliación. Lo hacemos a través de la administración de este tabernáculo que debemos llevar donde Dios quiera que lo llevemos. Y que si somos buenos siervos, hay una herencia para nosotros, que básicamente es reinar con Dios durante la eternidad, con Jesús durante la eternidad. Y Dios quiere que seamos como los levitas. Tenemos una exhortación a ser buenos soldados, hermanos, pero muchos no quieren escuchar. Segunda Timoteo 2, 3 y 4, otra vez Pablo le escribe a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos ha dado ejemplos en la palabra, hermanos, de cómo hacer esto. Hay gente que se pregunta, pero no sé qué hacer, no sé cómo lo hago. Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia. Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1 escribe, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en 2 Timoteo 4,
ya cuando Pablo básicamente está a punto de morir, está en sus últimos años de vida, él le escribe algo impresionante otra vez a Timoteo y le escribe lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Usted y yo tenemos una misión, hermanos. No estamos aquí para hacer nada. Tenemos una misión de vida. Usted y yo como cristianos tenemos una misión de vida. ¿Cuál es esa misión de vida? Es la misma que tenían los levitas. Y si usted me ha entendido en todo lo que yo he querido decirle, sabe que la misión de los levitas, ¿cuál era? Servir al sumo sacerdote en el ministerio de reconciliación. Y nuestra tarea es exactamente la misma: servir al sumo sacerdote en el ministerio de reconciliación. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene nuestra tarea, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien en que no creen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer de alguien que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas nuevas. Y usted y yo somos los encargados de llevar esas buenas nuevas a todas las naciones, a su vecino, a su vecina, a su compañero de trabajo, a su amigo, a su amiga, a su familiar. Este tema de la pandemia hoy en día, hermanos, no es una excusa para que no nos movamos. No es una excusa para que digamos: se acabaron los domingos, ya no nos vamos a ver en el edificio. De ahí, quedémonos de brazos cruzados. Ya no hay nada que hacer. Ese es un error grave que usted y yo podemos cometer, hermanos. Y eso no se vale, sinceramente. Siempre tenemos que estar trabajando, moviéndonos de un lado para otro. Yo sé que tal vez hoy, en estos momentos, usted no se puede desplazar físicamente, pero puede usar las redes sociales, puede usar un correo, puede usar el teléfono, puede usar un tratado. Hay 1000 formas de hacerlo, hermanos. No se vale que usted diga: no se puede hacer nada en esta pandemia, y se quede quedito, se quede quieto, se quede estático. Necesitamos cristianos aguerridos, hermanos. Necesitamos cristianos que sepan manejar la palabra, que sepan defenderla, que sepan vivirla. Termino con 2 versículos. Si usted y yo, como los levitas, nos consagramos celosamente a Jehová, hermanos, y a su obra, recibiremos como los levitas una herencia única. Una herencia no en esta tierra, sino en el reino eterno de Jesucristo. Por tanto, pongamos la mira en esas cosas. Pongamos la mira en el cielo, hermanos, no aquí en la tierra. Pongamos la mira arriba. Pablo escribe lo siguiente en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y escribe Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vivamos conforme a nuestro llamamiento, como los siervos del sumo sacerdote Jesucristo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Ahora sí, seamos belicosos, hermanos. No agresivos, no violentos, seamos disciplinados, tengamos la disciplina de un soldado que se prepara aguerridamente para la batalla. Y no es una batalla física, es una batalla espiritual que usted y yo estamos librando. Yo lo sé, hermanos, yo lo sé. Este tiempo en que usted y yo no estamos yendo a los domingos al lugar físico, sé que muchos de ustedes han estado flaqueando. Lo sé. Nos enfriamos. Posiblemente muchos de ustedes en este momento están en este espacio tomando café o viendo un programa y los hijos están por allá y los papás están por el otro lado y usted ya perdió el asunto. Yo lo sé que es difícil. Y por eso es importante que meditemos en esto de qué tipo de soldado soy yo. Hay gente que le gusta ver, como decimos nosotros, los toros desde la barrera. Qué aburrido, hermanos. Qué aburrido sentarse a ver cómo está pasando todo, cómo se están implementando cosas, cómo se están haciendo temas virtuales, cómo están saliendo diferentes grupos, cómo se utilizan las herramientas, cómo se hacen propuestas gráficas, propuestas de cómo atender a los hermanos, de cómo ir de acá para allá, de cómo venir, de cómo ir. Eso es participar en el ministerio, eso es ser aguerrido. Pero si usted está sentado en este momento sin hacer absolutamente nada, es vergonzoso, hermanos. Seamos entonces belicosos, peleando la buena batalla de la fe. Nuestra misión es alrededor de todo el mundo, pero usted no es que se tenga que ir a la China. Abra su centro de contactos, busque gente por teléfono, hable con las personas que usted tiene cerca para hablarles sobre este ministerio de la reconciliación. Y entienda, hermanos, que usted y yo somos como los levitas. Dios quiso preservar este libro para utilizar un cuadro y decirnos: a aquella gente yo la tomé porque sometieron su belicosidad a mí y los tomé para que ayudaran al sumo sacerdote en el ministerio de la reconciliación a través de ordenar todas las cosas con el tabernáculo, a través del traslado del tabernáculo, y yo a ellos les daré una herencia que será el servicio a mí, dijo Jehová en aquel momento a los levitas. Y es lo mismo que usted y yo hoy estamos ordenados. Y es lo mismo que está pasando con usted y mi persona hoy día. Dios nos escogió para servirle al sumo sacerdote, que es Jesucristo, para que participemos en el ministerio de la reconciliación por medio de la predicación hacia la demás gente, pero para que también tomemos este tabernáculo y lo utilicemos para el servicio de Dios y nos movamos donde Dios quiera que nos movamos, para que haciendo ese buen trabajo, usted y yo en algún momento de nuestras vidas podamos escuchar de Dios las palabras: bien, siervo fiel. Y así disfrutemos de nuestra herencia. Buenos días, hermanos. Resumiendo, lo que hacían los levitas era servir a Dios y Él los escogió por su celo. Nosotros como cristianos debemos servir a Dios con celo. La palabra celo quiere decir tener cuidado, diligencia, esmero, que alguien pone al hacer algo. Para esto como cristianos debemos con diligencia, esmero y disciplina aprender de la palabra de Dios y practicar lo que aprendemos en nuestras vidas, poniendo especial cuidado a lo que aprendemos y a cómo lo aplicamos. Los levitas servían al sumo sacerdote, ayudándole en su obra de intercesión para salvar a los pecadores de la ira de Dios. Nosotros como cristianos somos escogidos y apartados para servir a Cristo, nuestro sumo sacerdote, en su ministerio de reconciliación. Contrario a los levitas, no nos acercamos para ofrecer sacrificios, ya Cristo hizo esto por nosotros, sirviendo de sacrificio por nuestros pecados,
para que por medio de nuestro arrepentimiento y fe podamos ser salvos del castigo eterno. Aquí vemos un cuadro de nuestro ministerio de reconciliación con el de los levitas. Los levitas no recibieron herencia terrenal, sino que Jehová es su heredad. Nosotros como cristianos no tenemos heredad aquí en la tierra, sino en el cielo, y allí es donde debemos poner nuestra mira, no en las cosas terrenales. Los levitas eran personas agresivas y obedientes, que cuando se les ordenaba no dudaban en luchar. Nosotros como cristianos debemos ser obedientes a Dios y luchar sin violencia, pero llevando siempre con nosotros la armadura de Dios, preparados con disciplina y diligencia para enfrentar cualquier situación que se nos presente de una manera agradable a Dios. Los levitas eran unidos y actuaban juntos frente a las circunstancias que se presentaban. Nosotros como cristianos debemos estar juntos y actuar unidos frente a las situaciones que se presenten. Oremos. Gracias Dios por el día de hoy, permitirnos aprender un poco más de tu palabra, por permitirnos escuchar por estos medios, Dios, y aprender todo lo que nos traes el día de hoy, Dios. Te agradecemos por tener esta iglesia, Dios, por tener hermanos que nos ayudan, que nos fortalecen y que al trabajar unidos cada día crecemos más y más, Dios. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, a seguir esmerándonos con obediencia a ti, Señor, aprendiendo cada día más en cómo hacerte agradables, Dios, en cómo hacer las cosas que tú nos pediste hacer aquí en la tierra, Dios, para ayudar a las personas que se pueden perder, Dios, en el camino, para ayudar, Dios, a que estas personas te conozcan y con tu ayuda algún día puedan compartir allá arriba, Dios, con nosotros, al lado tuyo, Dios. Por favor, te pedimos por todas las situaciones que se estén presentando, Dios, para poder juntos salir adelante, Dios. Todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.